Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros el día de hoy. Antes de iniciar con la clase, les vamos a dar unas indicaciones previas para evitar interrupciones o distracciones. Por favor, les vamos a pedir que tengan en cuenta para siguientes clases el ser puntuales a la hora de ingresar con el link dado. Les vamos a pedir que por favor ingresen con los micrófonos apagados, con los Sí, con los micrófonos apagados, discúlpenme, para que no se generen interrupciones cuando esté hablando el profesor y demás. También le vamos a pedir que de ingresar con las cámaras encendidas, por favor busquen un fondo adecuado para evitar distracciones por parte de quienes nos están viendo. Y les vamos a pedir que también mantengan los micrófonos silenciados a lo largo de la clase y que hagan sus preguntas en el momento indicado por el profesor. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos mis hermanos a este espacio de intelectuales teístas. Esto es Introducción a la Apologética con el profesor Sergio Villanueva. Es un placer tenerlos aquí hoy, en este día. Y vamos a pasar a la siguiente filmina. Hoy tenemos la segunda clase de la Introducción a la Apologética Cristiana. La segunda clase es el siguiente viernes 14 de octubre. No, hoy es la segunda clase, el 14 de octubre, lógica y conceptos generales. El próximo viernes tenemos la clase 3, que es cosmovisiones. Viernes 28 de octubre tenemos la clase 4, que sería taller especial defendiendo las cosmovisiones. Seguido el viernes 4 de noviembre, la clase 5, argumentos a favor de la existencia de Dios. Después tenemos en la clase número 6, la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Seguido tenemos la clase 7, hablemos de los milagros. Y el 25 de noviembre tenemos la próxima clase. Aquí me sale un poco borroso, no puedo ver el título de la clase. Y tenemos las siguientes dos clases, que es el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Y ya ahora los dejamos con la hermana Martina. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que ingresan por primera vez y vamos a dar una breve presentación, ¿no? Del profesor que va a estar dictando este curso de Introducción a la Apologética Cristiana. El profesor se llama Sergio Villanueva, él es em, ex, perdón, es que estamos teniendo problemas técnicos con la diapositiva y no la puedo leer bien. Bueno, nuestro hermano Sergio Villanueva es de México y actualmente vive en la ciudad de Salamanca, aunque él es originario de Monterrey. Él vive con su esposa y con su hijo y participan activamente en su ministerio en la iglesia y participó del conversatorio sobre la importancia de la apologética en la vida cristiana y actualmente también está dictando un curso sobre los atributos de Dios que es muy interesante. Los invitamos a todos para que puedan unirse también. Profesor Sergio, le damos la bienvenida y buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues es un gusto estar aquí. Bienvenidos a todos a esta segunda sesión de nuestro estudio de Introducción a la Apologética Cristiana. El día de hoy pues vamos a estar viendo conceptos generales de la lógica, pero antes de empezar vamos a tener una oración. Déjenme tener esta oración. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta noche por tus bendiciones, por tus cuidados, porque nos permite, Señor, tener estos medios para de alguna manera poder estar en comunicación y en comunión nosotros como hijos tuyos, aprendiendo más de tu palabra, Señor, y intercambiando opiniones. Te pido, Señor, que seas tú quien hables a través de mí, que puedas poner la enseñanza a mis hermanos, que podamos aprender más de tu palabra, Señor, y en especial cómo mantenernos firmes y defenderla, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a empezar ya de una vez con la presentación. Déjenme presentar. Aquí está. Déjenme hacer unos ajustitos aquí.
Ok. Bueno, pues es el estudio o el curso de introducción a la apologética cristiana. Esta es nuestra segunda sesión, la que vamos a tener aquí. Y vamos a empezar, bueno, bienvenidos todos al curso. Redes sociales. De hecho, estamos ahorita conectados aquí todos gracias a las redes sociales, WhatsApp, Facebook, correo electrónico. Estamos constantemente conectados y estamos constantemente bombardeados con mucha información. Vamos a empezar revisando un correo electrónico que ha estado circulando por ahí. Muy seguramente algunos de ustedes ya lo han visto. Vamos a verlo despacito, vamos a ver algunos detallitos, vamos a hacer algunas observaciones sobre este correo electrónico y después de esto vamos a partir de ahí para lo que resta de nuestra sesión de hoy. Correo decía algo más o menos como esto. Decía, la NASA descubre un día perdido en el universo por medio de la Biblia. A lo mejor ya los que ya han tenido contacto con este correo en particular ya saben de qué les voy a hablar. Esto es lo que decía el correo, palabras más, palabras menos. Decía, ¿sabía usted que en un programa especial de la NASA en los Estados Unidos recientemente se comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia en la cual se le había considerado como un mito? Con ese tipo de introducciones a nosotros como cristianos nos atrapan. Decimos NASA, decimos tecnología, decimos, híjole, son los meros buenos en todo. Entonces esto debe de ser algo especial. Continuaba el correo diciendo que el señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtiss de Baltimore, Maryland, y consejero del programa espacial, relata el siguiente suceso. Más tarde vamos a hablar un poquito de, bueno, no me adelanto, vamos a hablar, espero acordarme para mencionar esto en su momento. Pero bueno, aquí ya captaron nuestra atención, una institución de calidad, una institución que se distingue por su seriedad, y aquí obviamente el presidente de una compañía automotora, digo, esto debe de ser un mensaje importante. Y empieza a narrar que una situación sucedió recientemente en NASA en Greenbelt, en el estado de Maryland. En teoría lo que nos explica es que estaban verificando la posición del Sol, la Luna, los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años o en los próximos 1000 años. Van a decir, bueno, ¿y para qué todo esto? Él nos dice, bueno, es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que han entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. A alguien que no se mueve dentro de la NASA, como yo, como la mayoría de ustedes, muy seguramente esto pues hace un poquito de sentido, es una práctica común, y empiezan a correr lo que es la computadora, y de repente se detiene la computadora, y empieza a dar una señal de alarma. Les indicaba que había algún error en la información con la que había sido alimentada. Entonces, nos platica aquí este mismo correo que empiezan a tener problemas con la computadora. Entonces le llaman a la oficina de mantenimiento principal para revisarla. Llegan los técnicos, la revisan y dicen, oye, ¿sabes qué? La computadora no tiene absolutamente nada. Entonces, el director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema y para su respuesta, la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Entonces aquí se están dando cuenta, en teoría, de acuerdo a esta historia que nos están platicando, que se dieron cuenta por todo este rollo que nos acabamos de echar, que nos faltaba un día en el universo. Se van a rascarse la cabeza, habría una respuesta y aquí es donde aparece el héroe de la historia. Había un cristiano en el equipo y ese cristiano lo que dice: una vez escuché en un pasaje bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Obviamente los demás no le creyeron, pero como no tenía nada más, dijeron, a ver, pues enséñanos. Entonces nuestro amigo toma su Biblia y les empieza a platicar la historia de Josué, donde Dios le dice a Josué que no tenga miedo porque
están luchando una batalla, está preocupado Josué porque estaba rodeado y se oscurecía el enemigo, podrían ser derrotados. Entonces Josué le pide al Señor que detenga el sol. Y así sucede. Entonces se van a la Biblia para revisar esto y el sol se detuvo y la luna se paró y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces aquí ya están viendo la cuestión bíblica. Entonces obviamente los ingenieros del programa dicen, ese es el día que falta, muy bien, y se regresan, empiezan a verificar en la computadora, retrocediendo el tiempo a la época descrita en la Biblia, y descubren que se aproxima, pero no era el lapso de tiempo exacto. Dice, el lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos. Con esa precisión lo calcularon. No era un día completo. Leyeron nuevamente en la Biblia y ahí decía, casi un día entero. Esas palabras en la Biblia son muy importantes de acuerdo a esto. Parte del problema había sido solucionado. Sin embargo, nos faltaban todavía 40 minutos y esto les ocasionaba un gran problema. Si no aparecían esos 40 minutos, imagínense, toda la inversión que habían hecho los de la NASA no iba a poder funcionar. Necesitan encontrarlos de una u otra manera. Nuevamente el héroe de nuestra historia se levanta y dice, fíjense que me estoy acordando un lugar en la Biblia donde dice que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco, sin embargo, digo, ya lo habían hecho una vez, le permitieron que les mostrara. Y abre su Biblia en el libro de Reyes, aquí nos dice el capítulo donde la Biblia narra lo que pasó con Ezequías. Si recuerdan la historia, el rey Ezequías le habían dicho que iba a morir y luego, por algunas circunstancias, va el profeta con él y le dice, a ver, ¿sabes qué? Dios dice que te va a dar un poquito más de tiempo, pero Ezequías como que no le creía, entonces le dice, bueno, la prueba, a final de cuentas, le pide una prueba, y la prueba era que el reloj de sol de esas épocas retrocediera 10 grados, y así lo hizo. Nosotros vemos la historia en la Biblia, la leemos, y vemos que todo esto sucedió. 10 grados, entonces son exactamente 40 minutos. 23 horas 20 minutos más los 40 minutos. Obviamente los de la NASA estaban echando gritos de júbilo porque habían encontrado ese tiempo faltante. Y en este correo terminaban con esto. Decía, definitivamente la Biblia no es un libro más, porque Dios manifiesta nuevamente la veracidad de su palabra escrita en la Biblia y el Señor cumple sus promesas. ¿Cómo no hemos de vivir en santidad sabiendo que la venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces así cerraba este correo electrónico. Les digo, muy seguramente algunos de ustedes lo recibieron, algunos no lo han recibido y eventualmente lo van a recibir. Yo preguntaría, ¿ustedes como cristianos reciben este correo, qué harían? ¿Brincarían de júbilo y lo empezarían a distribuir por todos lados? Bueno, por efectos de tiempo y que entiendo que ya somos bastantitos, no vamos a responder ahorita a la pregunta, sin embargo, piensen ustedes, ¿qué harían? Y para continuar, hay que tener algo nosotros presentes siempre como cristianos, y más si vamos a empezar a ver cuestiones de apologética. Abraham Lincoln ya lo sabía. Abraham Lincoln dijo, no todo lo que te encuentras en internet o ves en tus redes sociales es verdad, necesariamente verdad. Entonces, hay que tener cuidado con lo que encontramos en nuestras redes sociales, hay que tener cuidado con lo que recibimos. Específicamente de este correo, sigue un poquito la historia. Después empezaron a salir reportajes donde ya se ve, fue tanto el impacto de este correo que empezaron a salir reportajes donde lo negaban. Y aquí si se fijan, en la parte de abajo, como siempre, está la liga. Como les he comentado, esta información la van a tener también en el Drive. Entonces, cada cosa de que nada más quien quiera ver la información le pique ahí, lo van a estar viendo. Pero ya estamos viendo cómo las noticias definitivamente niegan la veracidad de este evento. Este en particular es del 18 de septiembre del 2018, es cuando salió este reportaje. Este se daba en inglés, pero vamos a poner las traducciones, donde también, esto fue del 2000, imagínense, ya tiene 22 años, nada más esta, ¿cómo le pudiéramos decir? Esta negativa de que esto no sucedió.
lo que dice la traducción, la NASA descubre el día perdido en el tiempo, los científicos de la NASA no encontraron el día perdido en el tiempo y con ello probaron la veracidad bíblica. A final de cuentas, nos decían que todo esto es falso. Y hoy, nuevamente ahí está apareciendo la liga para después, si lo quieren consultar, puedan irse a donde están esta información. O sea, aquí estamos viendo cómo llega un correo con información muy interesante y demás, y muchos cristianos agarran ese correo y lo empiezan a reenviar. Es por eso que tiene tanto éxito a pesar de que ha pasado tanto tiempo y sigue procesándose. Ok, la fe es la creencia, esperanza de una persona en relación a algo o alguien y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Esta definición de fe es una definición que podemos encontrar en algunos sitios, sobre todo ateos. Por esto que dice aquí, la fe se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello que estamos tratando de demostrar. Regresando un poquito a la Biblia. Bueno, primero, ¿qué es la verdad? Es una pregunta que ha estado constantemente y regresando un poquito a la Biblia, podemos encontrar esa pregunta en el caso de Pilato, esto está también en las lecturas, donde Pilato está hablando con Jesús y le pregunta precisamente esto, ¿qué es la verdad? Y es de aquí de donde vamos a partir ya en nuestro estudio de esta sesión, para empezar a ver qué es la verdad. Vamos a tratar de definirla, vamos a ver algunas definiciones interesantes de lo que es la verdad y vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones para aplicarlas a lo que viene a ser la lógica. La palabra verdad, viendo un poquito de su etimología, viene del latín que significa verdadero. Si su información etimológica la ubica en la Roma imperial. Esta información muchas veces a lo mejor puede parecer un poquito aburrida, pero nos sirve para saber qué contexto tiene la palabra. A final de cuentas contiene la noción del verum bonum, entendido como aquello que en su bondad es captado por la razón como verdadero. Eso es importante tenerlo en cuenta, esta parte de la definición. Es captado por la razón como verdadero, es decir, como lo idéntico a sí mismo, apreciado como bueno, especialmente aplicado en la vida cotidiana, regulado por las leyes. Ahora vamos a ver dos teorías de la verdad. Van a decir, bueno, ¿por qué dos? Ahorita que veamos la segunda vamos a ver el por qué. Vamos a empezar con esta teoría de la verdad, que es la teoría que era universal hasta hace unos cuantos años, que se llama la teoría de la correspondencia de la verdad. La verdad es la correspondencia, eso es lo que dice la teoría, la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad, es decir, la realidad corresponde con la verdad, es lo que corresponde con la realidad. En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. Entonces, partiendo de esto, de que la verdad es lo que corresponde a la realidad, vamos a tener lo que nosotros llamamos la verdad objetiva. La verdad objetiva es una declaración que se considera objetivamente, bueno, la declaración que se considera objetivamente cierta es porque depende del objeto, es decir, sobre lo que yo estoy hablando, de ahí depende que es cierto y no del sujeto. El sujeto es el que está siendo como observador. Hay verdades que son absolutamente ciertas independientemente de la opinión, percepción o comprensión de alguien. Una verdad objetiva es la que no tiene vuelta de hoja. Por ejemplo, el cielo es azul. Por más que querramos decir que el cielo va a ser azul, o sea, no hay manera de objetarla en esta teoría. La verdad subjetiva. La verdad subjetiva, a diferencia de la que estábamos viendo ahorita, ya depende del sujeto o del observador. Entonces, realmente esto es una cuestión de opinión. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es el helado más rico? Para mí, en lo personal, el helado de menta con chispas de chocolate es de los más ricos. A lo mejor uno de chocolate especial que venden por aquí cerquita sería más rico. Para mí, es una percepción personal, es mi verdad, por así decirlo,
y eso no implica que las demás personas van a pensar igual que yo. Es una verdad subjetiva, porque depende de mí. No depende del objeto, depende de lo que yo piense. Es la verdad subjetiva. Aquí ya se me trabó esto. Déjenme salir tantito. Sirve que... Perdón. No le puedes... no, sí me gusta ese sabor. Permítame tantito, es que tuve un problemita, se me congeló la presentación, pero ahorita regresamos. Permítanme tantito, déjenme nada más ponerla donde íbamos. Pequeños detalles técnicos que nos han sobrado el día de hoy, honestamente. Pero bueno, vamos a continuar. Ya estoy en la presentación. Nada más déjenme ubicarla buena. Ok, bueno, estábamos aquí, verdad subjetiva, es aquella que es una cuestión de opinión. Este amigo, Ben Zafiro, es una persona que yo creo que ustedes lo han visto también por ahí, lucha mucho contra estas ideologías que hay actualmente, pero algo que él dijo fue, no existe tal cosa como tu verdad, existe la verdad y tu opinión. Entonces, ya habiendo visto esto, discutir sobre verdades subjetivas normalmente es muy infructuoso, no vale la pena. Nuestro enfoque debe de ser la búsqueda de la verdad objetiva. Entonces, es donde tenemos nosotros que tener nuestra atención. Este amigo me cae muy bien. Es una persona que no está dedicada a lo que es el cristianismo, pero tiene una frase que yo usé, hubo un tiempo que estuve trabajando en control interno, y esta era mi firma. Solo en Dios confío, todos los demás que me traigan, en mi caso yo decía evidencia, porque en control interno se maneja todo lo que es evidencia, pero todos los demás que me traigan datos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender para lo que es la verdad también, tener datos. Este mismo amigo nos dice, sin datos solo eres una persona más dando su opinión, que es lo que hablábamos de la verdad subjetiva. O sea, necesitamos datos para poder defender lo que es nuestra verdad, o bueno, lo que es la verdad. Y yo creo que todos hemos visto esta frase, dato mata relato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el caso de esta verdad, esta teoría de la verdad, esto es así. Ahora vamos a ver la otra teoría, la teoría de la coherencia de la verdad. Vamos a ver la diferencia que hay con la que nosotros acabamos de ver. Dice, una creencia, una afirmación, una proposición es verdadera solo si es coherente con todo el conjunto de las propias creencias, asumiendo que el conjunto es en sí mismo fuertemente coherente. Entonces aquí ya la creencia o la verdad como tal no depende del objeto, sino más bien depende de otras proposiciones. En teoría las otras proposiciones o las otras creencias deben de ser ciertas. Lamentablemente no es así. Dice, por lo tanto, la verdad o falsedad de una creencia no es una cuestión de su coincidencia con un mundo real externo. Es más bien una cuestión que va con otras creencias, como ya lo vimos, o dentro de una red de creencias. El problema que presenta esta teoría es que una persona podría tener un conjunto extraño de creencias coherentes que no serían ciertas. Y aquí es donde caen todas las ideologías que hoy por hoy estamos viendo, lamentablemente, en nuestro mundo, en nuestra Latinoamérica. Empezamos a ver que el problema de esta teoría es que se empiezan a fundamentar en otras creencias, pero eventualmente esas creencias no están fundamentadas en nada, son creencias que están en el aire. Entonces yo de repente me puedo creer que soy un pepino, por decir algo, y basarme en varias creencias, pero ninguna de esas creencias es viable o es cierta. Entonces es donde está el problema principal, que hoy en día esta es la teoría que están usando para la verdad. No la teoría de la correspondencia de la verdad, sino la teoría de la coherencia de la verdad. Déjenme ver. Ok, si nosotros dijéramos, bueno, en la Biblia, ¿qué nos dice que es la verdad? Si nosotros nos tratáramos de ir a la Biblia,
En el término en el Nuevo Testamento para la verdad es fácil de definir, ahí dices aletheia, es la cualidad de estar de acuerdo con lo que es verdadero. Esto va muy de la mano con la teoría de la correspondencia de la verdad. Entonces, de alguna manera podemos decir nosotros que en nuestra Biblia lo que apoya es la teoría de la correspondencia de la verdad, no la de la coherencia, que como les digo tiene unos años, como 100 años, una cosa así, no me acuerdo ahorita bien. En el Antiguo Testamento también el término más común para la verdad es un poquito más amplio, porque también significa confianza, constancia, fidelidad, entre otras cosas. Y la verdad ya en el caso del Antiguo Testamento ya no solo se refiere al conocimiento, sino también a la moralidad. Entonces esto sería ya en lo que es la verdad. Ahorita voy a cerrar tantito esta parte. Nada más antes de esto, la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba es básicamente la obligación que se impone a una parte en el proceso de acreditar los hechos y circunstancias en que fundamenta sus pretensiones. Es decir, quien hace una afirmación la debe de poder sustentar. Esa es la carga de la prueba. Y aquí lo estamos viendo, la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o su defensa. ¿Por qué saco esto a colación? Porque nosotros como cristianos estamos malamente acostumbrados a siempre dar o siempre recibir la carga de la prueba cuando no debería de ser así. Muchas veces va alguien y hace alguna afirmación en contra del cristianismo y nosotros en lugar de decirle, bueno, ¿en qué basas tú tu dicho? Tratamos de darle argumentos para refutar la idea que nos están presentando. Cuando no es así, la carga de la prueba debe de caer en quien está haciendo la afirmación. Antes de pasar al siguiente punto, déjenme detener tantito aquí. Ok, lo que hemos visto hasta ahorita, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece lo que hemos visto de la verdad? Sí. El helado, aquí ya me están diciendo. Judith, algo indican que los 10 grados que retrocedió refería a... Mira, la verdad no sé de los grados cómo lo sacaron. Aquí les pasé la información como venía en el correo, que a final de cuentas es lo que nosotros estamos recibiendo. Sale. Bueno, vamos a continuar entonces. Ok, esto ya lo vimos, la carga de la prueba. Ok, lógica. Algunos de ustedes yo creo que estuvieron ayer en la presentación que se nos hizo de lógica con Félix. Información muy interesante, pero fue más a lo técnico, más al detalle técnico de lo que viene a ser la lógica. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más en la aplicación de la lógica sin meternos tanto en las cuestiones que hay detrás o los cálculos y demás. La lógica es el método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan en forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Es decir, una serie de ideas, como nos explicaba ayer Félix, tienen que estar en cierto orden y puede ser algo que esté lógicamente correcto, pero a lo mejor sus premisas, como nos explicaban, no son ciertas, que es donde podría estar el problema de la lógica. Se centra en el estudio de los procedimientos válidos y no válidos, es decir, que sea válido o no válido el pensamiento que tenemos, que eso lo veía también ayer Félix, procesos de la demostración, la inferencia o la deducción, así como los conceptos de las falacias, las paradojas y la verdad. Ahora, en las lecturas veíamos básicamente estas 4 leyes de la lógica, que son leyes, vamos a decirlo así, universales para lo que es la lógica y que tenemos que tener en mente a la hora de estar analizando alguna idea o a la hora de estar presentando inclusive alguna idea. La ley de la identidad, eso quiere decir, en lógica pues lo expresan todo con letritas y toda la cosa. La ley de la identidad nos dice básicamente que algo es lo que es, así de simple. Es decir, yo soy un ser humano, no soy una mesa. Algo así es, a lo mejor llevarlo al extremo de lo simple, pero es más o menos lo que es. La ley de identidad, por ejemplo, se viola en la parte de la identidad de género, porque yo soy varón, bueno, no en mi caso, pero alguien se puede considerar varón y decir,
¿sabes qué? Pero yo me siento mujer, entonces es un varón que se cree mujer, entonces es donde esta ley de identidad está siendo violada literalmente. La ley de la contradicción, A no es no A, es decir, pues ya lo vimos, o sea, no podemos ser lo que no somos. Pues tenemos que tener también bien presente esto. Al final de cuentas, o es verdadero o es falso, vamos a decirlo así. Ley del tercero excluido. A es B o A no es B. Entonces es lo mismo, esto es para definiciones que tienen dos opciones diferentes, además se tienen que meter otros datos, pero por ejemplo, ¿soy cristiano o no soy cristiano? No hay un punto medio, no puedo ser medio cristiano. Y eso ya lo conocemos nosotros como cristianos, conocemos todo el proceso, conocemos que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y somos o no somos, no podemos estar ahí en medio. Y la ley de la razón suficiente es más reciente porque la sacó Leibniz, siglo XVII por ahí, donde nos dice toda idea verdadera debe de tener suficiente fundamentación. Y nuevamente volvemos al punto donde tenemos que fundamentar todo lo que nosotros estamos diciendo, la teoría de la correspondencia de la verdad, en pocas palabras. Ahora, la lógica de Dios es igual a la lógica del hombre, hablando de hombre como el ser humano. Muchas veces, al menos yo me he encontrado que gente que dice que no, y se basan en este versículo, Isaías 55:8, donde nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente, nuestras conclusiones como seres humanos se van a basar en el conocimiento que nosotros tengamos, que es un conocimiento limitado. Dado que Dios es un ser infinito en conocimiento, tendrá conclusiones muy diferentes a las del hombre, pero por el conocimiento nuevamente. Sin embargo, tenemos que considerar que si la lógica de Dios fuera diferente a la lógica del hombre, entonces sería imposible comunicarnos con Dios, porque Él estaría en otro canal prácticamente. Entonces, la lógica de Dios sí es igual a la lógica de nosotros como seres humanos. Y es algo que tenemos que tener nosotros en mente. No va más allá, no hace otras cosas. Simple y sencillamente, Dios, en su infinita sabiduría, tiene obviamente mucha más información, mucho más conocimiento del que nosotros como seres humanos pudiéramos tener. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es translógico. Translógico es una palabrita ahí medio rara que se batalla para encontrar las definiciones, yo batallé un poquito, pero dice, es aquello que va más allá de nuestra capacidad de comprender y o entender, sin embargo en sí no es contradictorio. Un ejemplo, que inclusive venía en sus lecturas, pero lo vamos a ver un poquito más aquí, es el tesseracto. Tesseracto es el análogo, es lo mismo que un cubo, pero en 4 dimensiones. Nosotros somos seres que nos movemos en un mundo de 3 dimensiones, y este sería en 4 dimensiones. Se compone de 16 vértices, 32 aristas, 24 caras cuadradas, 8 celdas. Aquí nos dice todo lo que constituye el tesseracto. Si ustedes buscan tesseracto es lo que van a encontrar. Inclusive, el tesseracto se puede calcular matemáticamente, es decir, esto, aunque nosotros no lo comprendemos, aunque para nosotros no es lógico, para nosotros no es comprensible, esto matemáticamente sí es posible. Tesseracto es más o menos como eso que están viendo ahorita en su pantalla. Entonces, el hecho de que nosotros o escape a nuestra lógica no quiere decir que no sea lógico. Ya que nuestras mentes son finitas, no podemos llegar a comprenderlo en su totalidad, pero en esencia no es contradictorio, no es ilógico. Bíblicamente hablando, estaríamos hablando en esto, por ejemplo, en el caso de la Trinidad. Es una doctrina que definitivamente escapa a nuestra lógica, escapa a nuestra comprensión, escapa a lo que nosotros pudiéramos comprender. Sin embargo, no es ilógico, es simple y sencillamente algo que escapa a nuestra mente. ¿Ok?
Ahora vamos a ver dos usos de la razón, el uso magisterial y el uso ministerial de la razón. ¿Saben qué mejor? Déjenme interrumpir aquí tantito, estoy viendo que hay varios mensajitos en el chat, déjenme revisarlos. No es un mal ejemplo, ¿cuál es la idea? Tú dices, prueba tu punto, tú eres el que habla de Dios, yo no. Ok, sale, ¿algún comentario que quieran hacer aprovechando ahorita? ¿Vamos bien? Sí, el que quiera hacer un comentario puede levantar la mano para habilitar el micrófono. Y si no puede seguir, profesor. Sale. A ver, Marco. No se te escucha, Marco. Habilita tu micrófono. Ahí sí, que no podía. Ya Sí, se escucha. sí, Ya. mira, buenas noches, Sergio. Mi pregunta con respecto a lo del correo que circulaba y la NASA. Yo lo personal, bueno, yo tengo más de 40 años y me recuerdo haberlo visto en una revista de difusión científica acá en Chile. Yo haber tenido unos 15 años. Entonces, mi pregunta es, porque si yo lo difundo, gente me va a exigir como una base, ¿me entiendes? Para que no sea algo apócrifo, o sea, o una historia que se ha ido contando, pero no hay una, ¿cómo se llama? Una evidencia cierta. No sé si manejas o solo es un correo que se fue dando, como te decía, o si es que hay una base, no sé, ¿me entienden? Más sólida para presentarlo, porque yo creo en eso, pero me van a preguntar y cuál sería la base de eso. Bueno, de hecho, el propósito de mostrar ese correo no era convencerlos de que es cierto, al contrario. De hecho, después de presentar el correo, vimos que no es cierto. Es más bien, la cuestión es que ese correo fue muy famoso en un tiempo y muchos cristianos de repente lo recibían y lo repartían así como panfletos. Y no es cierto. O sea, de hecho, después del correo se presentaron las evidencias donde no es cierto. Y la idea es precisamente que no estemos nosotros, como tú bien dices, tú me dices, oye, está bien, me parece bien la información, ¿dónde consigo la evidencia? No la hay. En este caso específico no la hay, pero lo que sí es correcto es que busquemos la información que soporte todo lo que nosotros estemos diciendo. Sale. Carla. Carla se fue un ratito, ahorita regresa. No, pero Carla Mariscal, perdón, es que levantó la mano. Adelante, Carla. Perdón. Sí, Te dejé caer ahí, ¿cómo? gracias. Bueno, hay una parte en el mismo, las mismas cosas que documentos que nos enviaste, que dice que son leyes del pensamiento correcto, pero no son leyes del desarrollo de las cosas y los fenómenos del mundo. Y esta parte dice, reflejan lo objetivo en la conciencia subjetiva del hombre, por lo cual no se puede derogar o sustituir por otras. No entendí esa parte donde dicen reflejan lo objetivo en la conciencia subjetiva del hombre. Eso. Sí, la cuestión es que la lógica lo que hace es analiza el pensamiento, no las conclusiones del pensamiento. Lo que hace la lógica es te dice, sabes que tu manera de pensar está bien, tienes una serie de premisas y tú vas a poner todas las premisas. La lógica no te va a analizar si la premisa es correcta, si es verdadera o falsa. Lo que te dice la lógica es, ok, tu planteamiento lógico es correcto. Sin embargo, si hay premisas que son falsas, obviamente tu conclusión va a ser falsa. Entonces, por ese lado va. Y la pregunta que tengo yo aquí es la siguiente. ¿Cómo es que puedes hacer lo de la lógica con la ley de la verdad que está ahorita apareciendo, que es lo de la coherencia de la verdad? O sea, ¿cómo es que sigue esa teoría de la coherencia de la verdad y no están usando la lógica? Porque de ahí se deriva todo lo que es ideología de género. Es correcto. De hecho, la cosa es que sí utilizan la lógica.
O sea, la lógica, su planteamiento lógico es correcto, pero sus premisas son falsas. Entonces, a la hora de que sus premisas son falsas, lo que te venden es su lógica. Y si tú no te pones a ver cuáles son sus premisas, es cuando caes en el engaño. Pero su planteamiento como lógica, el planteamiento lógico como tal, es correcto. Lo que pasa es que se pescan de cosas que no son ciertas. Sus premisas son falsas. Y sus conclusiones por resultados son falsas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es demostrar que sus premisas son falsas. Es lo que habría que hacer. Y también está difícil porque no los vas a convencer. Aprovechando también el paréntesis, un libro muy recomendado para esto es que se llama Cómo pensar. Es un libro de un escritor cristiano que es Juan Valdés, perdón. Juan Valdés es el autor y nos presenta de manera cristiana cómo pensar. Está muy bueno el libro y nos ayuda mucho precisamente a organizar ideas, la lógica. Es muy difícil ver todo lo que es lógica en un tiempo tan corto como el que tenemos, pero con este libro yo creo que van a poder ahondar más si lo pudieran conseguir. Sale, Franco. Franco, ¿te me fuiste? Creo que se fue, pero aquí está también el hermano David, también alzó Sí, la bueno, mano. David, vamos a darle nada más hasta Gustavo para continuar. Ya lo abrimos otra sesión de preguntas al final. David. Hola, buenas. Solo quería, cuando se estaba hablando de translógico, podía ser que algunos de los atributos de Dios puedan ser definidos de esta manera, o sea, en lo translógico. O sea, hay cosas que no comprendemos a cabalidad completamente, aunque son realidades. Por ejemplo, Dios es trascendente y es inmanente, ¿no? O sea, Él puede estar tan cerca y a la vez está tan lejos, o sea, tan oculto, digamos, tan separado de nosotros en ese aspecto. O sea, no sé si para poder entender esta definición de translógico, ¿puede ser? Sí, es correcto. A final de cuentas son cosas que escapan a nuestra capacidad de entender, a nuestra capacidad de comprender, pero que ahí están. Esas las tenemos que aceptar al final de cuentas. Pero sí, por ahí va David. Gracias. Gustavo. ¿Escuchan ya? Bueno, Ya, Gustavo. ¿me Sí, sí, escuchas? sí. Es que estoy aquí caminando mientras escucho la clase. Era solamente para decirle a Carla lo que ella mencionó del asunto de la subjetividad de nuestro subconsciente, cómo a veces objetiviza las cosas y nos da razones que quisiéramos que fueran ciertas, pero no lo son. A eso se refería a lo que estaba mencionando Carla. ¿Sí me explico? Okay. Por ejemplo, a todos nos hubiera gustado que ese email de la NASA fuera cierto, pero las pruebas, por así decir, el peso de la prueba te decía que no era. ¿Sí me explico? Es correcto. Entonces, ese era mi comentario. Por ejemplo, ese otro asunto de que se encontraron carros del faraón en el fondo del Mar Rojo, tampoco es cierto. Y cuando se hicieron los estudios, se encontró que no era cierto. Así es. Sí, de hecho, la idea aquí es que tenemos que tener cuidado con la información que comunicamos. De hecho, si ustedes se han fijado en las lecturas, en las filminas, siempre les pongo de dónde estoy sacando la información, siempre pongo de aquí viene, y es una buena costumbre que necesitamos empezar a adquirir nosotros como cristianos, poder decir de dónde estoy sacando mi información. Acuérdense que muchas veces vamos a lidiar con gente que no acepta la Biblia como una fuente confiable. Entonces, el hecho de que nosotros digamos, es que lo vi en el Salmo fulano de tal, o sea, no va a ser válido, pero
Si podemos nosotros sustentar todo lo que nosotros decimos con otro tipo de evidencia que lo vamos a estar viendo a lo largo del curso, es mejor. Vamos a continuar con la presentación para que no nos gane el tiempo. Ok, el uso magisterial de la razón. Y aquí vamos también a platicar un poquito de algunas cosas que salieron ahorita en la conversación. A final de cuentas, esta es una manera de pensar, que es el uso magisterial de la razón. Si mi mente no alcanza a captar o entender algo, entonces yo lo rechazo, es falso. Y esa es una manera de pensar, de usar el razonamiento de varias sectas, entre ellas, si mal no recuerdo, los testigos de Jehová. Pero a final de cuentas, si mi mente no lo alcanza a entender, entonces lo rechazo. Y mucha gente usa este tipo de su razón, el uso magisterial de la razón. No lo entiendo, entonces lo rechazo. Es muy sencillo. El uso ministerial de la razón, por otro lado, es el que reconoce el valor del intelecto, sí, lo reconoce, inclusive nos hace irnos a la parte del intelecto, sin embargo, lo somete a la revelación bíblica. Es decir, pone por encima las cosas que dice la Biblia. No este uso ministerial de la razón no razona las cosas diciendo, dado que no lo comprendo en su totalidad, entonces la rechazo, o sea, no va por ahí. Esto no puede ser bíblico, no puede ser verdadero. Más bien, me someto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto sí tiene su componente de fe definitivamente, pero nos ayuda a entender, ahorita comentábamos algo de los atributos de Dios. Por ejemplo, los atributos de Dios es difícil entenderlos, sin embargo, tenemos que, hasta donde alcance nuestro intelecto, darle, y de ahí para el real es meter la parte del uso ministerial de la razón. Ahora, paradojas y contradicciones también. Ahí de repente podemos ver la paradoja es un hecho o frase que parece oponerse a los principios de la lógica. Una buena paradoja, por ejemplo, y inclusive que se menciona en la lectura, es los últimos serán los primeros. Si nosotros aplicamos la lógica tal cual a ese tipo de dichos, obviamente va a decir que ese dicho no es cierto. Sin embargo, nosotros ya sabemos a qué se está refiriendo, que los últimos van a ser los primeros en el aspecto espiritual. La contradicción, por otro lado, es algo que viola dichos principios. Es decir, una paradoja puede ser verdadera en contraste, es decir, poniendo el contraste o el ámbito adecuado, pero la contradicción siempre va a ser falsa. La contradicción es algo que va contra sí mismo, que se contradice. Entonces es donde tenemos que tener ahí también cuidado y tenerlos bien identificados. Pensamiento crítico. Ahorita les mostraba yo el libro de Cómo Pensar de Juan Valdés. Esto viene en su libro y nos dice: el pensamiento crítico consiste en utilizar todas nuestras facultades para evaluar ideas en un intento de descubrir su veracidad y falsedad. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener el pensamiento crítico, tenemos que hacer el análisis correcto. El pensamiento crítico no es más que la habilidad de pensar racionalmente y sin sesgos. Vamos a platicar un poquito más de los sesgos en la sesión de cosmovisiones, si mal no recuerdo, pero un sesgo no viene a ser más que esa predeterminación que tengo yo para determinar algo. Y todos tenemos sesgo. El sesgo es eso que nos predetermina dar una respuesta o que nos predetermina alguna idea o inclusive a descartar ideas porque ya estamos sesgados precisamente. Es un pensamiento reflexivo y racional. Su origen está en la duda, es decir, podemos dudar, o sea, la duda en cuanto a que queremos saber un poquito más y se rige al final de cuentas por la lógica. Entonces, es lo que tenemos que tener ahí en mente.
Ahora vamos a ver otra vez lo que es la fe, pero ahora sí ya no la definición que veíamos en un principio, en la cual veíamos de que la fe es una fe ciega, dogmática, o así lo consideran muchos que es la fe cristiana. Hebreos 11:1 es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Aquí vemos conocimiento o información. Aquí vemos también asentimiento de qué es lo que es. Vemos confianza en nuestro Señor. Y nada más. Según yo eran 4 puntos, son tres puntos. Entonces, aquí estamos viendo ya la definición de fe que nosotros como cristianos tomamos, que es la de Hebreos 11:1. Entonces, tenemos que tener esa fe puesta en nuestro Señor. Ahora, Lee Strobel, sabemos de que es una persona que estuvo buscando precisamente cómo demostrar que el cristianismo estaba incorrecto, y en base a eso, él se convirtió al cristianismo. Esta persona se metió a estudiar con lógica, con verdad, con evidencia, se empezó a analizar absolutamente todo, y a final de cuentas eso es lo que dice: en la actualidad la meta de mi vida es hacer un aporte para ayudar a otros a encontrar respuestas a preguntas que entorpecen su camino espiritual hacia Cristo. Entonces es uno de los ejemplos que pudiéramos usar para poder hacer un pensamiento crítico, un pensamiento pues más enfocado a descubrir la verdad. César Vidal, soy cristiano porque amo la verdad y no me resisto a la verdad. Entonces, eso es interesante. Igual, como siempre están las ligas, bueno, la liga en el caso de abajo, donde saqué el dicho de Lee Strobel, pero ustedes pueden revisarlo en un momento dado también las fuentes. Ahora, la razón y la fe no se contraponen, y esto lo veíamos inclusive al principio del estudio en la sesión pasada. Veíamos inclusive este pasaje que nos dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y lo importante aquí es precisamente esto que dice: y con toda tu mente. Entonces, como comentábamos la clase pasada, no tenemos que dejar nuestra mente en la puerta. La mente nos acompaña a la hora de que estudiamos la palabra de Dios, a la hora de que vamos a estar haciendo todo esto, tenemos que llevar a la mente con nosotros. Entonces, algo importante también. Técnicamente hasta aquí estaría llegando las presentaciones. Aunque tiene 2 anexos esta presentación, ahorita vemos si podemos entrar al menos a uno de ellos. Este pasaje que les estoy poniendo aquí como pasaje de cierre es Hechos 17, 10 y 11, es a la iglesia de Berea, que dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, hermanos, el pasaje final, a final de cuentas, es para hacer la invitación de que tenemos que meternos más, investigar, escudriñar las escrituras, buscar otras fuentes, no tenerle miedo a explorar, a investigar. Bueno, déjenme ahorita, cortamos aquí, platicamos un ratito y si hay oportunidad vemos algo de los anexos. Entonces, ok. Gracias, estoy viendo. Ok. Sale, entonces, pues esa sería la presentación. Vamos justo un poquito menos de la hora. Nos quedan unos minutitos. Podemos platicar tantito. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Juan Manuel, ¿cómo podríamos definir la realidad? Porque un escéptico me hizo la pregunta una vez y no supe responder. Esta es una pregunta muy difícil, realmente, porque ahora sí que cada cabeza es un mundo y
pues es difícil llegar a una definición. ¿Qué es para nosotros la realidad? Eso ya es filosofía. La realidad es lo que vemos, la realidad es lo que sentimos. Platicamos un poquito de esto en la sesión pasada, si mal no recuerdo, pero sí es difícil definir lo que es la realidad, sobre todo si alguien de repente se siente que está en Matrix o cosas de ese tipo, que esa es su realidad en teoría. Pero si somos estrictos, pues es lo que vemos, es lo que tocamos, es lo que nos afecta. Sí, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Si no, vamos a entrar tantito en el uso magisterial de la razón, por favor. Sí, cómo no. El uso magisterial de la razón, déjame, me regreso a la... Permítanme tantito. Déjenme, es que me estoy regresando para poderlo ver en la... Sí, por mientras los hermanos, si quieren preparar sus preguntas y hacer sus preguntas, lo pueden hacer en este momento cuando el profesor les indique. Sale, uso magisterial de la razón. ¿Qué es lo que dice esto? Dice, si mi mente no alcanza a captar o entender algo, entonces yo lo rechazo, yo lo considero falso. El uso magisterial de la razón es el que lleva mucho ahorita la parte del naturalismo, por ejemplo, que está tan de moda ahorita. Ahorita, por ejemplo, dando ejemplos muy concretos, ya hablando de el cristianismo, hay personas que reconocen a Cristo como un personaje histórico. ¿Por qué? Porque ya hay suficiente evidencia que puede demostrar, en cuanto a historia, arqueología y demás, que Cristo fue una persona que existió, que realmente existió. Entonces ellos me dicen, ok, va, históricamente existió, pero ellos niegan, por ejemplo, que puede hacer milagros o que pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque la mente de las personas que usan el uso magisterial de la razón dice, ¿sabes qué? Los milagros no son posibles, eso va en contra de la naturaleza, no hay milagros y por lo mismo eso es falso. Entonces, sí hay doctrinas hoy en día, lamentablemente, que aceptan las enseñanzas de Cristo como un gran maestro, pero descartan todo lo que tenga que ver con su divinidad. Entonces es donde entra, por ejemplo, sería el uso magisterial. El uso ministerial ya estaríamos hablando de aceptar pues lo que nosotros vemos como milagros. No sé si Franco, poseemos la misma lógica de Dios y sin esto no nos sería posible relacionarnos con Dios. Eso no lo entendí muy bien. La cuestión es que, por ejemplo, Dios va a hacer sus planes, va a hacer sus proyectos, todo con cierta lógica que es igual a la de nosotros. Nosotros en menor grado, por así decirlo. Pero nosotros nos sujetamos a lo que Dios nos ha estado enseñando. Por ejemplo, una de las cuestiones que les encanta a los ateos para demostrar, entre comillas, que Dios no existe es que Dios haga una piedra tan grande que no la pueda levantar. Yo creo que todos la han escuchado esa por ahí. Entonces, va en contra de la lógica, incluso contra la lógica de Dios. Entonces, eso no tiene una lógica ni para Dios ni para nosotros. Entonces, realmente eso se descarta. Entonces, la lógica de Dios y la lógica de nosotros va caminando en formas paralelas. Obviamente Dios con mayor conocimiento que nosotros. Gustavo. ¿Escuchan? Sí. Ok, bueno, era un comentario acerca de la realidad, de lo que alguien preguntó hace unos minutos. Es verdad, no podemos realmente dar una definición concreta porque, especialmente no en el mundo posmoderno, porque cada quien inventa su propia realidad, ¿no? Por así decirlo. Y en su cabeza puede ser que eso sea la verdad o la realidad para esa persona, pero para mí es distinta. Sin embargo, como cristianos,
tenemos que entender que la realidad la establece Dios. O sea, lo que estableció Dios en su palabra, eso es la realidad para nosotros. Por eso es que siempre tenemos que volver al texto bíblico. Así estemos utilizando fuentes extrabíblicas, siempre tenemos que volver a ver si nuestras fuentes extrabíblicas están siendo coherentes con lo que la Biblia enseña, ¿sí? Por ponerte un ejemplo muy claro, y esto a mí me sorprendió mucho cuando lo aprendí, solamente Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, establece 3 de las más grandes realidades de la ciencia, incluso la ciencia secular. Porque dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que los 3 elementos del universo son tiempo, materia y espacio, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice en el principio, ahí está hablando del tiempo, ¿sí? Ahí está empezando el tiempo como nosotros lo conocemos, no como Dios lo conoce, porque Él es eterno, ¿cierto? Pero cuando dice la Biblia, en el principio, se está refiriendo al tiempo, al establecimiento de la realidad del tiempo. Y luego dice, Dios creó los cielos, ahí está hablando del espacio, ¿sí? La realidad del espacio, la realidad científica del espacio está contenida en ese versículo también. Y luego dice, y la tierra, la cual es el mundo material o físico, ¿sí? La tierra es una bola de minerales, básicamente. Entonces está estableciendo la realidad del mundo material. Entonces, en ese solo versículo Dios estableció la realidad de 3 de los principales elementos de la ciencia moderna. Y esa es la realidad para nosotros. La Biblia respalda la ciencia porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó el tiempo, la materia y el espacio. Es un ejemplo muy claro y como ese hay muchos. Por eso yo vuelvo a enfatizar. Para nosotros como cristianos, la realidad es la palabra de Dios y está contenida en la palabra de Dios porque al final de cuentas, Él es el que establece la realidad porque este es su mundo. Eso era todo. Ok, gracias. Okay. Bueno, déjenme, me regreso tantito a la presentación para ver rápidamente los anexos que igual van a tener la información ahí. Pero para darles un vistazo rápido, porque yo creo que a ver, ahí vamos. Ok, les puse 2 anexos aquí. El primero es de falacias lógicas, que de hecho también en el Drive voy a subir un documento en Word con, creo que son 50 falacias, para que las vean por ahí. Vamos a platicar un poquito de las falacias lógicas. Ya por efectos de tiempo a lo mejor no podríamos profundizar mucho, pero para al menos que tengan la idea. Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es de donde debemos de partir nosotros. Es un razonamiento engañoso o erróneo, es decir, falaz, pero que pretende ser convincente o persuasivo. Todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya vimos las leyes de la lógica, las falacias también los quitan, los violan a final de cuentas. Por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y desacredita. Se va contra la persona sin rebatir lo que dice o afirma. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Hay 2 tipos de falacias. Vamos a empezar con las no formales. Las falacias no formales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Aquí volvemos a la parte de la lógica. La lógica va a analizar que el razonamiento lógico sea correcto, pero si jugamos con las premisas, entonces es donde puede estar la falla. Vamos a ver algunas de estas. Por ejemplo, la que le llaman falacia dirigida contra el hombre o ad hominem. No sé por qué les encanta poner alguien me está rayando ahí el tablerito. Razonamiento que en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, se ataca o desacredita a la persona que la defiende. Entonces es una falacia donde atacamos a la persona
no a su razonamiento. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. Entonces aquí estamos atacando a los ecologistas, no a lo que ellos están diciendo. Otra es cuando se apela a la autoridad, es decir, cuando de repente veo que mi discurso no tiene pegue, por así decirlo, me voy a una autoridad superior. El ejemplo que aquí nos ponen dice, según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. A lo mejor es cierto, a lo mejor no, pero aquí, en lugar de defender el por qué es necesario asfaltar todas las plazas de la ciudad, la persona aquí dice, apela a lo que es el alcalde. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Las otras falacias son las falacias formales, que son razonamientos no válidos, pero que a menudo se aceptan por su semejanza con formas válidas de razonamiento o inferencia. Se da un error que pasa inadvertido en este tipo de falacias. Afirmación del consecuente. Razonamiento que partiendo de una condicional, si P entonces cuidándose o afirmando el segundo consecuente, se concluye que P es el primero o el antecedente, es decir, se invierten los papeles en las afirmaciones lógicas. Ejemplo, esto yo creo que el ejemplo lo va a aclarar un poquito. Dice, si llueve, tomo el paraguas. La falacia es que yo diga, si yo tomo el paraguas, entonces llueve. Es decir, aquí estoy invirtiendo lo que vienen a ser las premisas. Entonces, obviamente, esto nos va a dar como resultado una falacia. Negación del antecedente es que si negamos el primero, se concluye que el otro también. Por ejemplo, si llueve, tomo el paraguas. No llueve, entonces no tomo el paraguas. Entonces, por ahí van lo que son las falacias. Como les digo, les voy a poner por ahí un documento. Bueno, esa es otra, el silogismo disyuntivo falaz. Es un razonamiento que partiendo de una disyunción y una segunda premisa se afirma que uno de los dos componentes. Vamos a ver mejor el ejemplo. Dice, ¿te gusta la música o te gusta la lectura? ¿Te gusta la música? Entonces no te gusta la lectura. Entonces aquí, partiendo de que negando una, puedo negar absolutamente todo lo demás cuando no es así. Por ejemplo, a mí me gusta la música y también me gusta leer, y no por eso voy a aplicar esta que está aquí. Bueno, el otro anexo sí se me hace que se los dejo ahí nada más, y esto va a ir más relacionado con lo que veíamos al principio de cómo podemos asegurarnos que lo que estamos consultando en Internet sea una buena fuente. Nada más voy a ir a la primera, bueno, la segunda parte. Son varios puntos que ven en no los vamos a tocar ahorita, nada más los quería presentar para que los vieran, pero cada uno de estos está explicado en este anexo que también van a recibir por ahí. Y la fuente, como les he dicho que hay que ponerla, ahí está abajo también. Si quieren irse directamente a la fuente, lo van a poder hacer. Entonces, déjenme regresarme. La cuestión es que sí ya nos ganó un poquito el tiempo. Ok. Todavía tenemos un poco de tiempo. Bueno, vamos a aprovecharlo más bien para preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. Willy. Adelante, Willy. ¿Aló? Sí. Ahora sí. Buenas noches, hermano. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En este caso, hablando de la teoría de la correspondencia de la verdad, a veces se suele acusar a la teología, perdón, a la apologética presuposicional de usar un argumento circular. En ese entendido, he visto que ese tipo de apologética no suele tener como que credibilidad entre las personas a las cuales se les plantea desde ese punto de vista. No sé si hay alguna forma de reconciliar. Recuerdo alguna vez haber leído a Arceus Sproul hablando de la falacia del presuposicionalismo. Entonces, era mi pregunta en cuanto a eso. ¿Usted cómo maneja un equilibrio entre eso? Porque creo que hay hermanos del ala reformada que suelen usar más este tipo de apologética. Ok. Pues mira, a final de cuentas,
yo creo que depende de cada caso en lo particular. No podemos generalizar. Generalizar sería como que un error. Habría que ver cada caso en lo particular, porque cada caso se va a analizar de diferentes maneras, de qué es lo que están comentando, qué es lo que están buscando, y qué evidencias son las que se van a estar presentando, o qué tipo de evidencia se va a estar presentando. Yo no creo que se pueda encasillar todo como una generalidad realmente. No hace mucho se terminó el curso de tácticas que nos estaba dando nuestro hermano Toski, y ahí podíamos ver, por ejemplo, cómo manejar todo lo que es las preguntas para poder saber hacia dónde dirigir pues lo que vamos a estar comentando, nuestra evidencia y demás. No sé si más o menos haya podido contestarte. Sí, en efecto lo hacía porque algún rato entre círculos de amigos me decían que es medio ridículo usar la apologética presuposicional como para presentar una defensa coherente y lógica, ¿no? Que es lo que a veces más se inclina a la apologética histórica o evidencialista en cuanto a presentar pruebas, ¿no? Más que premisas que, aunque pueden ser sólidas, no sean válidas, ¿no? Uh-huh. Sí, no, pero depende digo, va a depender de la circunstancia. O sea, son herramientas. Cualquiera de las que acabas de mencionar son herramientas y tú las vas a usar cuando sea el momento, cuando tengan aplicación. Sale. Alfredo. Buenas noches. Bueno, dijiste que sugerencias también, así que yo tengo algunas sugerencias. Si puedes considerarlas, yo creo que sería muy bueno. Me costó mucho trabajo entender el tema del tercero excluido, sobre todo porque creo que en lógica se tiene esa manía de como hacerlo como con fórmulas o con letras, y a veces como que eso suena bastante complicado. Entonces, yo no veía en el ejemplo de que A no es B, no veía cómo se excluía un tercero, hasta que inclusive lo plasmé en el chat y se me entendió mi postura, porque yo más bien estaba preguntando, y entonces mi sugerencia es eso, que mejor pongas un ejemplo, porque para quienes estamos apenas intentando entender eso, es un ejemplo súper claro, ¿no? A mí me gustaron el ejemplo de la realidad, que dicho sea de paso, también te sugiero que lo agregues a tus diapositivas para que no se olvide. Se me hizo estupendo, es muy clarificador. Y el otro ejemplo que me gustaría, por el bien de la audiencia, obviamente, no por el mío, porque yo ya pasamos el tema, como quien dice, me pareció excelente la explicación del uso magisterial. Con ese ejemplo creo que ya se me abrió la mente y son ejemplos buenísimos, ¿no? Entonces son sugerencias, pues esas, ¿no? Los ejemplos ayudan bastante. Gracias. No, gracias, al contrario. De hecho, lamentablemente la lógica es así. De hecho, quienes hayan estado en la plática que dio ayer Félix, precisamente decía que es como las matemáticas. La lógica pone todo como en formulitas, vamos a decirlo así, y la idea es hacerlo más sencillo. La parte del tercero excluido es, pues puede ser, déjame ver si puedo pensar en algún ejemplo, pero es una opción o es la otra, no puede haber una tercera opción. Como mencionábamos, o eres cristiano o no eres cristiano, no puede ser medio cristiano, o ser medio cristiano y medio ateo, o medio cristiano y medio musulmán, no se puede, o sea, o es uno o es el otro. Eso excluye precisamente una tercera opción. Pero, por ejemplo, eso no aplicaría en preguntas donde te dicen, por ejemplo, a ver, evalúe esto, sí, no y no sé. Si te dan una tercera opción, obviamente ya no aplica. Ya tendrías que ver otras cosas. Ahí está. Sergio, ¿puedo decir algo? Sí, Marco. Sí, mira, lo que pasa es que con respecto a la lógica, como tú bien decías, tiene muchas estructuras matemáticas, principalmente lo que conocemos como lo que estamos viendo en la lógica proposicional, que viene desde Aristóteles. Entonces, a veces es difícil llevarlo a la realidad porque
la lógica se encarga de analizar la estructura de algo y no necesariamente el contenido. Es decir, si yo construyo algo de manera lógica, da lo mismo el contenido que le meta, porque si fue construido de manera lógica, va a estar bien hecho. O sea, te pongo un ejemplo. Los elefantes rosados bailan tango. Esa oración rompería cualquier, ¿no es cierto? Alguien diría, pero es ilógica. Claro, sería ilógica desde el punto de vista de la realidad, pero desde el punto de vista de la estructura de la oración estaría bien, porque tiene un sujeto, tiene un predicado y tiene un verbo. En el caso del tercero excluido, como tú bien decías, en rigor es o algo es o no es, y no cabe una tercera opción. ¿Me entiendes? Quizá en el caso de los cristianos sería complicado porque, por ejemplo, a mí me pasó cuando me convertí, uno está en un proceso, ¿me entiendes? A veces uno duda. Entonces, es cierto que después se afirma que eres frío o caliente, pero tiene que ver con eso. No sé si, perdón si me extendía, pero quería hacer desde el punto de vista, apoyar eso. Sí, no, muchas gracias. No, y de hecho sí, es correcto. Como veíamos de repente cuando empezamos a ver lo de lógica, la lógica nos da una estructura. Si la estructura es correcta, es lo que se le llama que es válido. Pero si las premisas de esa estructura son falsas, entonces tenemos ahora sí algo que no va a ser falso, digo, que no va a ser verdadero, porque las premisas son falsas, o al menos una de las premisas es, con que una de las premisas sea falsa, no va a ser verdadero, pero la estructura como tal, como decía Marco, la estructura es lógicamente está correcta, la parte de las letritas que decíamos, pero al final de cuentas la lógica es eso, la lógica son esas letritas, esos simbolitos raros por ahí. Gracias. Ulises. Bueno, buenas noches a todos. Nada más digo como sugerencia, a lo mejor para entender un poco más de la lógica, en el libro de Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana de William Lane Craig y otro autor que no recuerdo el nombre, todo el primer capítulo ellos tocan mucho todos estos temas acerca de las falacias, acerca de la lógica, cómo se estructura, ponen ejemplos, la verdad, muy claros. A lo mejor podría funcionar para todos aquellos que no captamos del todo aún la lógica. Digo, para mí también es algo nuevo que llevo poco estudiando, pero ese libro me sirvió mucho. Ahora, sí es un libro denso y pesado por los tecnicismos y todo lo que ocupa, justamente por los tecnicismos y todo lo que ocupa, pero el primer capítulo, si le damos varias vueltas para poder captarlo, lo entendemos fácilmente con todo lo que ellos ponen ahí. Es correcto. Sale, muchas gracias. Carla Mariscal, para evitar confusiones. Sí, es que habemos varias Carlas en la clase. Es correcto. Podría ser uno en cuestión de eso, el tercero en discordia, según poder decirlo así, en biología solamente existen dos sexos, femenino y masculino, y no existe otro intermedio, no hay otra opción. Y por ahí alguien podría decir, no, pero están los hermafroditas. Entonces, pero esa no es una situación o condición saludable, sino es una situación que no es lo común y que se puede considerar como un problema, ¿no? O una condición problemática. Pero digo, probablemente ese podría ser un argumento, ¿no? Sí, la cuestión es que los que están argumentando en contra de eso lo acepten, que es otro de los detalles, que lamentablemente se cierran mucho a sus ideas y no aceptan otra cosa. Bueno, lo que pasa es que todo lo hacen en base a la percepción y no en base a la ciencia. Es correcto. Esa es precisamente la verdad, o la teoría de la coherencia de la verdad. Se pescan de puros de ideas, de conceptos, pero esas ideas y esos conceptos no necesariamente
reflejan una realidad. Gracias, Marco. Sí, yo creo que, como decía Carla, como decimos en Chile, Carla dio en el clavo porque la lógica es binaria, verdadero, falso, ¿verdad? Positivo, negativo, y si eso lo aplicamos a la realidad, hombre o mujer. Por eso hoy día todo esto, la identidad de género y todos estos movimientos postmodernos, lo que tratan es de deconstruir estos sistemas binarios para entablar, ¿verdad?, sus ideologías. O sea, literalmente hoy día en Chile teníamos un hombre que por primera vez su cédula de identidad, porque antes era masculino, femenino, hoy día viene y se está abriendo a esto de la identidad, por decirlo así, trans. Con respecto a este tema hay un libro de un argentino, Esteban Borghetti, que habla de la identidad de género, que es bastante bueno. No sé si lo pueden conseguir por ahí, no lo tengo acá a mano, pero habla sobre sexo e identidad de género de Esteban Borghetti. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no, pues les agradezco mucho, en verdad, muy buena la clase, muy interesantes los comentarios. El material, como siempre, va a estar en el Drive. Echen un vistazo al segundo anexo. Trae algunos tips interesantes, precisamente para cuando estemos buscando información en Internet, que busquemos que asegurar lo más posible que sea información confiable. Entonces yo creo que sí, sí nos puede servir de alguna manera. Vamos a tener una oración final y ya les paso, ahora sí, el curso a mis compañeros de intelectuales teístas. Señores y Padre, nuevamente te damos gracias en esta noche por tus bendiciones, por tus cuidados, por todo cuanto tú nos das, Señor, y por esa oportunidad que nos das de aprender, intercambiar ideas, conocerte más. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros, con cada uno de mis hermanos. Danos una noche de descanso y que podamos tener un buen fin de semana y acordarnos siempre de ti, tenerte presente, Señor. Sé también con las personas que estarán viendo posteriormente este video, que puedan también ser edificadas, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.